Ya, ya. ¿Se ve mejor? Muy bien. Bueno, pues tiene un factor de impacto de 96,2 por el Journal Citation Reports, el cual se publicó en junio del 2024. Y pues la fecha de publicación fue hace 3 meses, el 20 de febrero del 2025. Fue publicado en el volumen 392, en las páginas 777 a las 787. Y el financiamiento fue principalmente por una empresa que se llama Boehringer Ingelheim, junto con Eli Lilly, la cual proporcionó financiamiento mediante una subvención de la Universidad de Oxford. Y bueno, quiero empezar pues hablando sobre el grupo de EMPA-KIDNey, qué son y pues en qué es lo que se cargan. Pues es un grupo de científicos los cuales se encargan de estudiar principalmente a la empagliflozina para ver su relación a la protección hacia los riñones y hacia el corazón. Y pues es un ensayo clínico, la cual pues es por varios científicos de la Universidad de Oxford que forman parte de la Universidad de Investigación de Salud Poblacional del Consejo de Investigación Médica, las cuales forman parte de una proporción de la Universidad de Oxford que se llama el Clinical Trial Service Unit, en sus siglas 7SU, y esta forma parte de la Unidad de Estudios Epidemiológicos de la Universidad de Oxford, y esta va a abarcar a 8 países, los cuales comprenden Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, Japón, Malasia, Italia y el Reino Unido. Principalmente ahí es donde realizan pues, los estudios. Hablando sobre los autores, pues es un grupo de colaborativo, pero los tres principales que comenta el artículo, tenemos al doctor William Harrington, el cual es profesor del CTSU en la Universidad de Oxford, y en 2018 le otorgaron el premio para la investigación del riñón en Reino Unido, y en total él ha publicado 63 artículos. El primero fue publicado en el 2008 y el último fue este artículo publicado en 2025. Sí, la mayoría pues son enfocados principalmente pues en el estudio del riñón. Como en segundo en orden tenemos al doctor Richard Haynes, el cual es profesor de medicina renal y estudios clínicos y también es codirector de esta misma unidad y de la unidad de estudios epidemiológicos, y él cuenta con un máster en ciencias de salud global y epidemiología. Y también está el doctor David Price, el cual es profesor de medicina metabólica en Clinical Trials y se enfoca principalmente en medicina metabólica. Y bueno, este es el orden que vamos a tener sobre la revisión bibliográfica. Primero vamos a ver un poco de la introducción, la metodología que siguieron para poder tener este estudio, los resultados y un poco sobre la discusión de los resultados que se encontraron con este estudio. Y bueno, en la introducción, pues primero quisiera hablar un poquito sobre la historia de los inhibidores de SGLT2 o los canales de SGLT2. Todo esto comenzó en la década de 1950 y 1960, donde se identificó que hay una proteína la cual es responsable para la absorción de la glucosa en el riñón, y fue nombrada como el Sodium Glucose Link Transporter, que se vio que a través de este canal hay una absorción de sodio y de glucosa hacia las células, bueno, intracelularmente, para que posteriormente esta glucosa pueda pasar hacia los vasos sanguíneos a través del canal GLUT2, y el sodio es recambiado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Posterior a eso, pues empezó bueno, en el 1990 se descubrieron dos tipos de canales SGLT, que se pusieron uno y dos. El uno, que se encuentra principalmente en todo el intestino, principalmente intestino delgado, y el canal SGLT2, el cual se encuentra principalmente en riñón, sobre todo en el túbulo proximal, el cual es responsable de la reabsorción del 90% de la glucosa filtrada en el glomérulo. Y ya en principios de los 2000 hubo varias compañías farmacéuticas las cuales se encargaron de investigar inhibidores de este canal, especialmente las dos compañías que investigaron más pues, estos canales fue la Bristol Myers Squibb y AstraZeneca. Y pues comenzaron con el desarrollo de estos medicamentos. Y ya fue para el 2012 donde ya teníamos un medicamento llamado la dapaglifosina, la cual fue aprobada primero en Europa, y en 2013 y 2014 la canagliflozina fue aprobada por la FDA en Estados Unidos. Ya para 2015 y 2016 ya tuvimos varios estudios los cuales pues están investigando o estaban investigando pues la relación de estos medicamentos, y se encontró que reducía la mortalidad cardiovascular de los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida.
Y en el 2020, pues también tenemos otros estudios para ver la dapagliflozina, la empagliflozina, que nos muestran que mejoran los resultados de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida. Y ahorita vamos a ver pues, otros estudios importantes que nos han apoyado pues, para la investigación sobre estos fármacos. Y bueno, pues como planteamiento del problema, pues conocemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en México, y es una carga significativa tanto para los pacientes como para los sistemas de salud, porque nos generan pues altos costos, merma la calidad de vida de los pacientes, disminuye la expectativa de vida, aumenta el ritmo cardiovascular, aumenta la mortalidad de los pacientes. Y también aumenta los costos de los países los cuales son asociados a las enfermedades renales terminales, sobre todo a los inicios de la terapia de reemplazo renal, de diálisis y hemodiálisis, o la necesidad de eh, trasplante renales. Y por ello, pues es fundamental y se ha investigado mucho, pues varias terapias farmacológicas para disminuir la progresión de esta enfermedad. Bueno, como justificación, pues tenemos diversos estudios que pues, han estudiado estos medicamentos para retrasar la progresión de esta enfermedad y también disminuir eventos cardiovasculares y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los últimos que han investigado otros medicamentos es uno que estudió la canagliflozina, pero tuvo algunos inconvenientes sobre todo principalmente que solo se enfocó en pacientes que tuvieron diabetes mellitus tipo 2. También solo en pacientes que tuvieron una albuminuria, bueno, una relación albúmina-creatina urinaria de más de 300 y excluyó a todos los pacientes que tuvieron una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 mililitros por minuto. Ahorita vamos a ver en este estudio que fue sobre la empagliflozina, se abarcaban pacientes hasta 20 que tenían una tasa de filtrado glomerular de hasta 20. Y en el estudio de DAPA-CKD, que estudió la dapagliflozina, eh, abarcaron mayor cantidad de pacientes, ya se fueron a una relación albúmina-creatinina de más de 200, abarcaron un poquito más de tasa de filtrado glomerular, desde 25 hasta 75 mililitros por minuto. Ya abarcaron también pacientes que no contaban con diabetes mellitus, en total fueron 1.398 pacientes, y 624 pacientes presentaban una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Y bueno, este estudio, el que vamos a ver, es un post-trial posterior al que se realizó, bueno, este estudio que vemos que se realizó en 2022, que fue estudiando la empagliflozina para ver sus efectos sobre la progresión de la enfermedad renal crónica y la disminución de la hospitalización. En este estudio lo que se encontró es que disminuía en un 28% la progresión de la enfermedad renal y la muerte por causas cardiovasculares o causas renales, y también que redujo en el 14% el riesgo de una hospitalización en comparación con el placebo. Fue un estudio activo, doble ciego, controlado por placebo. Y fue eficaz tanto en pacientes con diabetes y sin diabetes, y incluso también en los pacientes que tienen una función renal muy reducida de hasta 20 mililitros por minuto y una baja excreción de albúmina en orina. Y este estudio fue interrumpido en una mediana de 2 años por presentar resultados positivos, lo cual limitó a ver las complicaciones de la enfermedad renal crónica y los desenlaces primarios que se estaban buscando. Entonces, por eso se optó por realizar un segundo estudio para ver las complicaciones posteriores que pueden presentar los pacientes al utilizar la empagliflozina o al suspender el tratamiento de empagliflozina. Bueno, entonces, pues este es el objetivo, ¿sí? Fue necesario o se consideró necesario realizar un seguimiento posterior a este estudio que se realizó en 2022 para poder comprender mejor estos efectos de la empagliflozina a largo plazo, especialmente la relación de la evolución hacia la enfermedad terminal, que como sabemos, pues necesitamos que pase pues, tiempo para poder presentar pues, una enfermedad renal ya en estadio terminal. Y esto nos va a permitir determinar si los beneficios de la empagliflozina a la hora de suspenderlos, se pueden mantener, aumentar los beneficios o disminuir posterior pues, a suspender dicho tratamiento. Como metodología, pues utilizó la misma metodología que se realizó para el primer estudio del 2022. El estudio fue diseñado y llevado a cabo por la Universidad de Oxford. Fue un estudio activo donde pues, los investigadores pues, estaban participando activamente. Fue un estudio doble ciego donde tanto los investigadores como los participantes no sabían en qué grupo pertenecían, ya sea de la
del grupo que tomaban el medicamento para glifosina o los pacientes que utilizaban el placebo y pues fue controlado por placebo, fue también un estudio pues aleatorizado. Y ya en el seguimiento, pues fue realizado en el 77% de los centros de ensayo donde se realizó el primer estudio, en 185 de 241 centros. Y se realizó solamente en 7 países de los 8 que había comentado anteriormente. Centro bueno, el país que se excluyó fue Japón, pero no está comentado cuál fue la causa de por qué se excluyó Japón. Y bueno, todos los pacientes que sobrevivieron al primer estudio pues eran elegibles para el seguimiento posterior, pero ahorita vamos a ver por qué hubo menor cantidad de pacientes que pasaron a la siguiente fase y pues fue financiado por esta compañía que se mencionó previamente. Ahora sí, ¿qué participantes son los que se aceptaron para este estudio? Pues bueno, necesitábamos unos pacientes, se tiene que calcular la tasa de filtrado glomerular calculada por la CKD-EPI, por la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, y tenemos que tener dos tasas de filtrado glomerular. Los primeros pacientes eran los que tuvieron una tasa de filtrado glomerular de 20 a 45 mililitros por minuto por superficie corporal, independientemente del grado de albuminuria que ellos presentaran. Y el otro grupo que teníamos era de pacientes que tuvieran una tasa de filtrado glomerular estimada de 45 a 90, pero que ya presentaban una albuminuria de más de 200 miligramos. Y también era importante que los pacientes utilizaran un medicamento de inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, independientemente si sea ARA o ARA2 o IECA, a menos que los investigadores consideraran que dicho medicamento no aportaba mejoría o no estaba indicado o estaba contraindicado. ¿Y cómo fue el procedimiento? Pues bueno, el primer estudio se realizó entre mayo de 2019 y abril de 2021. Se le utilizaron en el primer estudio 6.609 pacientes, 50% se mandaron al estudio con empaglifosina, que fueron en total 3.304 pacientes, y 3.305 pacientes se mandaron con placebo, de los cuales solamente 74% de los pacientes pasaron al post-trial, que fueron en total 4.891 pacientes, 26 fueron excluidos. Y durante los periodos de la fase activa y la fase posterior, nunca se les comentó tanto a los investigadores como a los pacientes de qué grupo pertenecían. Siempre se siguió controlando por que sea doble ciego el estudio. Y el seguimiento posterior para ver cómo era la progresión de la enfermedad se daba por los registros médicos, por el expediente electrónico. Y si no se disponía del expediente electrónico, se recopilaba información contactando a los familiares, contactando al paciente o a un cuidador o en dado caso, pues a los médicos locales que estaban encargados pues de la zona donde se encontraban los pacientes. Y bueno, aquí tenemos una tabla donde vemos los pacientes, cómo fueron, bueno, cómo se separaron y cómo fueron excluyendo a los pacientes para el seguimiento posterior. En una primera exclusión, vemos que fueron pacientes que retiraron su consentimiento informado para el seguimiento, murieron durante el periodo de la fase activa del estudio o no, su región no fue seleccionada para el post-trial, que fueron los pacientes pues, de Japón. De esto nos quedamos con 2.530 pacientes de la parte de paglifosina y de placebo nos quedamos con 2.499 pacientes. Posteriormente se hizo una segunda exclusión donde ya viendo en el post-trial, pacientes llegaron a retirar su consentimiento informado, pacientes que fallecieron durante la selección del post-trial y pacientes pues, que no se les entregó pues, el formato de consentimiento para que pasaran al siguiente estudio. Entonces, en total, como vemos, pasaron del grupo de empaglifosina, en total pasaron 2.492 y del grupo placebo pasaron 2.419, que como vemos, fue aproximadamente el 75% del grupo de empaglifosina y aproximadamente el 73% del grupo de los pacientes placebo, ¿sí? Y bueno, así fue como se separaron pues, los pacientes. Lo que se hizo, pues se le retiró el medicamento, tanto el placebo como la empaglifosina a ambos pacientes, pero se les dio libre albedrío a los médicos tratantes para poder recetar libremente los inhibidores de SGLT2 para los pacientes cuando ellos lo consideraran indicado o estuvieran disponibles. Tampoco hay en el estudio que recomendaciones o que, pues sí, que le recomendaban a los doctores valorar para iniciar el SGLT2. Solo comentan que estaba libre albedrío de los médicos. Y aquí tenemos esta tabla donde podemos ver
la comparación tanto de la fase activa como de la fase posterior. En la tabla azul tenemos los pacientes que eran meramente del grupo de la empaglifosina y en la parte verde tenemos los pacientes que eran del grupo placebo. Y podemos ver la cantidad de pacientes que tomaban la empaglifosina en la fase activa. Era en total el 90% de los pacientes tomaban empaglifosina y el 2% de los pacientes de placebo se les llegó a dar empaglifosina durante la fase activa. Y en la fase posterior, donde el médico podía dar a libre albedrío empaglifosina, a los pacientes del grupo de empaglifosina se les dio en total al 43% y a los pacientes de grupo placebo se les dio al 40% empaglifosina. Y durante el seguimiento posterior, el uso promedio de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuyó en un 68% en ambos grupos. Y bueno, las mediciones, pues cómo se realizaron, viendo los expedientes electrónicos, pero se realizaban cada 6 meses, se hacían estas revisiones y lo que se tenía que investigar era, a ver, el estado vital de los pacientes en ese momento, el estado actual con respecto a la terapia en reemplazo renal que presentaban los pacientes, la medición más reciente de la creatinina en sangre y el uso actual de tres medicamentos importantes. El uso de ISGLT2, el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y las antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Y también se tenían que corroborar las muertes. En más del 99% de los casos reportados, también, bueno, también la progresión de enfermedad renal terminal, tenían que ser corroboradas y confirmadas por los investigadores locales. La mayoría del 99% de los casos fueron revisados y categorizados de manera centralizada por los médicos evaluadores de forma ciega. Y bueno, todos esto lo agruparon en tres tipos de desenlaces: desenlace primario, secundario y terciario. ¿A qué nos referimos con desenlace primario? Pues es la progresión de la enfermedad renal o muerte por una causa cardiovascular. Desenlace secundario tenemos la progresión de la progresión de la enfermedad renal por sí sola, la progresión de enfermedad renal terminal y la muerte por causas renales. Y en desenlaces terciarios ya tenemos la muerte por cualquier causa y también la podemos subdividir en muertes por causas tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. Y ahora sí, ¿qué nos comenta el estudio? ¿A qué se refiere con progresión de la enfermedad renal? Sería la reducción sostenida de la lateralización de la tasa de filtrado glomerular de más del 40%, un desarrollo de enfermedad renal terminal, una tasa de filtrado glomerular menor al 10% que sea sostenida y la muerte por insuficiencia renal o por causas renales. ¿A qué se refiere también con la progresión de enfermedad renal terminal? Pues tenemos dos categorías. Que tenga inicio de diálisis de mantenimiento, la cual se define por inicio de terapia de sustitución renal por más de 90 días o una diálisis temporal. Y también era importante valorar cuál fue la razón del por qué se detuvo esta terapia de reemplazo renal y qué tipo de diálisis estaba utilizando, ya sea hemodiálisis o diálisis. Y también era considerado una enfermedad renal terminal si ya tuvo recepción de algún trasplante renal. Y hablando ya sobre las causas de muertes, cómo fue categorizadas, pues las muertes cardiovasculares fueron definidas como enfermedades coronarias, como el infarto agudo del miocardio, enfermedades no isquémicas, muertes repentinas sin alguna causa aparente, un evento vascular cerebral ya sea tanto isquémico como hemorrágico, embolismos pulmonares o ruptura de aneurismas aórticos. En las causas no cardiovasculares, pues tenemos que tener en cuenta que el estudio se llevó a cabo durante la pandemia, empezó el 2019 y terminó en 2023. Entonces, también entraron los pacientes con infección por COVID-19, pacientes con cáncer, pacientes con traumatismos o con otras causas médicas externas. Y pues por causas renales, pues fue muertes por complicaciones propias de la enfermedad renal crónica código 5. El análisis estadístico que se realizó fue según el modelo de Cox, ajustado a variables. Sobre todo se enfocó en la edad, el sexo, la diabetes, la tasa de filtrado glomerular y la región geográfica. Este modelo de Cox es un método estadístico el cual valora variables cualitativas, no cuantitativas, y es un análisis de supervivencia de acuerdo a tiempo para valorar en cuánto tiempo ocurre un factor de interés. En este caso fue la progresión de la enfermedad renal o la muerte por las causas que se comentaron previamente. Y con todos estos datos, ¿qué fue lo que se realizó? Pues una gráfica de Kaplan-Meier para visualizar el tiempo que se cumplieron los desenlaces mencionados y se utilizó SAS-IR para el análisis de los datos. Y bueno, quisiera hacer la pregunta, Pico. No sé si alguien pudiera comentar, por ejemplo, en la P, cuál fue las personas o la población que se estudió. Pacientes con enfermedad renal crónica.
Sí, justamente checando pues, sus niveles de tasa de filtrado glomerular, ya sea de 20 a 45, sin importar su nivel de albuminuria, o de 45 a 90, que tengan una tasa digo, una albuminuria de más de 200. En la E, que pues es la intervención, Intervención con empaglifosina versus placebo. sí, fue suspender pues, el medicamento en ambos grupos, ya sea la empaglifosina o el placebo, y dar seguimiento cada 6 meses por 2 años para ver la progresión de la enfermedad. Ay, bueno, ya, la sé, perdón. Bueno, la comparación pues, fue el estado vital de los pacientes y el estado actual con respecto a la terapia de reemplazo renal y la medición más reciente de creatinina en sangre y en outcome, que fue lo que se investigó. Progresión de la enfermedad renal. Sí, justo la progresión de la enfermedad renal comparando ambos grupos, el placebo y la empaglifosina posterior a suspender este tratamiento. Y bueno, ahora sí, vámonos a los resultados. Primero vamos a ver las características demográficas de la población, ¿sí? Para ver si tuvo una aleatorización pues, adecuada o no. Como podemos ver, la edad realmente pues, es igual. Tenemos una mediana de 63 años más o menos 14. La proporción de hombres y mujeres es prácticamente igual, 66% de hombres y 34% de mujeres. La raza también es prácticamente similar. 62% blancos, 3% negros, asiáticos, el 32%. Mixed sería el menos del 1% y otro sería el 1%. Y también los antecedentes médicos de relevancia en los que se enfocaban, pues eran los antecedentes de diabetes mellitus, que tenemos alrededor del 44-42%. Enfermedades cardiovasculares, contando hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, tenemos alrededor del 25% de los pacientes en ambos grupos y la presión arterial también es muy similar en ambos grupos, de sistólica de 137 y diastólica en 78. El IMC también fue valorado, aproximadamente 20% en ambos grupos, digo 20 de índice de masa corporal. Tasa de filtrado glomerular promedio en ambos grupos es igual, de 36,9. Y la distribución, como podemos ver, es igual. De menor de 30 es alrededor del 34,5. De 30 a 45 es el 45,6. Y mayor de 45 es alrededor del 20% de los pacientes. Y por relación de la albuminuria, en la mediana, pues tenemos prácticamente lo mismo, aproximadamente 320, 313. Y el uso de medicamentos previos, el uso de antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues tenemos el 85% aproximadamente, cualquier diurético 40% y algún uso de estatinas, aproximadamente el 66% en ambos grupos. Y pues la causa de la enfermedad renal también es prácticamente igual en ambos grupos. Ahora sí, hablando sobre los desenlaces primarios, secundarios y terciarios, en ambos grupos, lo que se investigó pues, fue en esta parte podemos ver que fue combinado tanto en la fase activa como en la fase posterior del estudio. ¿Sí? Podemos ver, aquí importante lo que tenemos que ver es el hazard ratio, que pues, lo vamos a ver aquí más adelante, que es el hazard ratio, que es nos vamos a enfocar principalmente pues, en lo del desenlace secundario en ambos grupos. El hazard ratio nos va a hablar principalmente, pues es una medida de riesgo relativo comparado con el tiempo, ¿sí? Es importante ver que sea menor a 1 para que sea estadísticamente significativo y que nos hable de que sí reduce el riesgo. Y si es 1 o cercano a 1, pues nos está hablando que prácticamente no hay diferencia entre los grupos. Por ejemplo, en este caso que tenemos el desenlace secundario hablándonos de la progresión de la enfermedad renal crónica, tenemos un hazard ratio de 0,79, lo cual nos está comentando que tuvimos una disminución del 21%, bueno, tuvimos un 21% menos de riesgo de presentar progresión de enfermedad renal crónica en los pacientes que utilizaron el grupo utilizaron la paglifosina comparados con el grupo placebo. Y también es importante ver el intervalo de confianza del 95%, el cual nos va a hablar que es un rango que será el valor real con un 95% de certeza. Y si este no incluye el 1, esto nos habla de que el resultado pues, es estadísticamente significativo. ¿Sí?
Y bueno, esta fue la primera tabla de Kaplan-Meier que se realizó en el primer estudio de pagliflozina en 2022, donde podemos ver que en negro tenemos los pacientes del grupo placebo y en rojo tenemos los pacientes del grupo con empagliflozina. Como podemos ver desde el primer año ya del tratamiento, podemos ver ya una diferencia significativa donde se alejan los dos grupos y conforme va pasando el tiempo se van separando cada vez más las líneas. Eso nos está hablando que sí hay una disminución de la progresión de la enfermedad renal a la hora de utilizar la empagliflozina. Pero ahora vamos a ver, posterior a suspender el tratamiento, pues se realizó esta tabla de Kaplan-Meier, esta fue la parte que ahorita ya vimos, ¿sí? Ahora vamos a ver ya en el post-trial. En el cuadro gris tenemos cuando se juntan ambos estudios, la fase activa y la fase ya posterior. ¿Sí? Como vemos, aparentemente parece que la gráfica sigue con la misma diferencia. Si nos vamos al beneficio absoluto, podemos ver, por ejemplo, al año que 12 pacientes tuvieron un beneficio. A los 2 años, 41 pacientes. Y en este momento es aproximadamente cuando se suspende el tratamiento y cuando se inicia ahora sí este estudio. Y al año podemos ver que hubo una mejoría. ¿Sí? Ahorita vamos a discutir por qué pudo haber una mejoría, pero conforme va pasando el tiempo, no se alcanza a apreciar bien con la gráfica, pero ahorita que hagamos el análisis estadístico, ya hubo una disminución de los pacientes y vamos a ver que conforme va pasando el tiempo realmente se pierde pues este beneficio que nos da la empagliflozina, ¿sí? Pero aquí lo que nos llamó la atención, lo que les llamó la atención a los investigadores es que posterior al año presentaron una mejoría los pacientes que se les suspendió la empagliflozina. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos pues en esta tablita que ahora sí nos separa a los dos grupos, tanto en la fase activa como en la fase posterior, ¿sí? De acuerdo a los años, cómo fue la progresión de la enfermedad renal crónica, que sería el desenlace primario, ¿sí? Eh, Vamos a ver primero el estudio que se realizó en 2022, qué fue lo que se encontró con tanto riesgo relativo como riesgo absoluto. Tenemos que ver, pues, aquí tenemos el uno. Entonces, lo importante es ver que la línea no nos cruza el uno para decir que el resultado es estadísticamente significativo. Y bueno, tenemos que ver, pues, primero cuál es el riesgo relativo. El riesgo relativo, pues, nos habla de que nos va a comparar la probabilidad de que ocurra un evento en el grupo expuesto contra el grupo placebo, bueno, con un factor determinado con la probabilidad de que ocurra el evento que sea la progresión de la enfermedad renal. ¿Cómo lo vamos a sacar? Sería dividiendo el total de los pacientes de placebo entre el grupo de los pacientes digo al revés, el grupo de los pacientes de pagliflozina entre el grupo de placebo. Y esto nos da 0,77, que nos habla de que hubo un 23% menos de probabilidad de presentar progresión de la enfermedad renal en la fase activa, ¿sí? Pero tenemos que ver también la diferencia del riesgo absoluto, la cual nos habla principalmente pues, de la probabilidad de que ocurra el evento específico del grupo determinado durante un periodo de tiempo definitivo. ¿Esta cómo se calcula? Restando el porcentaje de pacientes que presentaron el desenlace primario, que fue el 16,9, menos los pacientes que presentaron el desenlace primario del grupo de la pelifosina, que sería el 13,1%. Esto nos da un 3,8 por ciento, que nos habla que de 100 pacientes que les demos el tratamiento, solamente el 3,8% van a tener no van a tener progresión de la enfermedad renal. Eso es lo que nos está comentando la diferencia de riesgo absoluto. Y aquí es importante ver el número necesario a tratar. Ya teniendo esta diferencia de riesgo absoluto, tenemos que calcular este número necesario a tratar, que nos habla de cuántos pacientes necesitan recibir este tratamiento durante el periodo determinado para poder evitar este efecto de este evento adverso que estamos investigando, comparado con el grupo que recibió el placebo. Entonces sería dividir uno entre el porcentaje de 3,8, nos habla de 26. Entonces, uno de cada 26 pacientes que le demos empagliflozina no va a tener progresión de la enfermedad renal crónica, que pues, como podemos ver aquí en esta tabla, sí es estadísticamente significativo. Por eso, en el primer trial nos habla de que sí es benéfico dar empagliflozina a estos pacientes. Y ahora ya vamos a estudiar a los pacientes del post-trial. En el primer año, como podemos ver, todavía continúa con bueno, habiendo una diferencia entre el grupo de la pelifosina
contra el placebo, viendo que la empagliflozina todavía es mejor, ¿sí? Pero si ya calculamos el riesgo relativo, vemos que es del punto 8 que nos habla nada más de disminución del riesgo del 20%. Comparado previamente, teníamos el 23%. Diferencia del riesgo absoluto, tenemos 1.4 y para el número necesario a tratar, pues tenemos 71 pacientes. Y hablando ahora sí de todo, bueno, también es importante comentar, conforme van pasando los años, podemos ir viendo aquí en la gráfica que al segundo año ya nos cruza la línea del 1, lo cual nos está hablando que ya el resultado ya no es estadísticamente significativo. Y al tercer año, como podemos ver, ya realmente hubo más desenlaces primarios en los pacientes del grupo de empagliflozina comparados con el grupo de placebo. Como podemos ver, el cuadrito ya está que nos habla que el grupo de empagliflozina, digo, de placebo, tuvo menos desenlaces primarios. Entonces aquí ya nos podemos ir dando una idea de que suspender el tratamiento de empagliflozina no es benéfico para los pacientes. Una vez que se inicia el tratamiento, tenemos que continuar el tratamiento, ¿sí? Y hablando ahora sí de los tres años en el post-trial, ¿qué fue lo que se encontró? Se encontró un riesgo relativo de 0.94, solamente una mejoría o disminución del riesgo relativo del 6% de los pacientes con una diferencia de riesgo absoluto del 1.6 con un número necesario a tratar del 62.5. Y también me pareció importante comentar, ahora sí combinados, tanto la fase activa como la fase posterior, que fue de los 6 años en total, ¿qué fue lo que se encontró? Sí se vio que sí hubo una diferencia en los pacientes que sí utilizaron el grupo de la empagliflozina, pero fue pues, solamente por esos 3 años que se dio el tratamiento. Como vimos, una vez que se suspendió, prácticamente el efecto se perdió. ¿Sí? Y bueno, regresando pues a la gráfica de Kaplan-Meier, ya podemos ver, viendo ahora sí el análisis estadístico de esto, que aparentemente no hay diferencia, pero ya viéndolo estadísticamente y viendo los números, vemos que sí hay una diferencia. Y por eso la disminución de los pacientes aquí de 52 a 45. Y bueno, se graficaron el porcentaje de pacientes que tuvieron progresión a enfermedad renal crónica. El 23.5% de los pacientes del grupo de empagliflozina tuvo progresión y del 27.1% del grupo del placebo tuvo progresión a enfermedad renal crónica. Y bueno, también se tuvo que realizar un análisis de subgrupos. Los subgrupos fueron divididos de acuerdo a lo que se comentó del análisis de los pacientes, que fue el estado basal de la diabetes, si presentaban o no presentaban diabetes, la tasa de filtrado glomerular, como ya se comentó previamente, la relación de la albuminuria con la creatinina en orina, perdón, la causa primaria de la enfermedad renal, ya sea diabética, hipertensiva, una glomerulopatía o cualquier otra causa. Y bueno, ya haciendo el análisis de subgrupos, los hallazgos fueron prácticamente similares al análisis exploratorio de los efectos sobre la progresión de enfermedad renal por separado por cada subgrupo. Entonces no hubo también diferencia si se analiza por subgrupos pues, de los pacientes. Y aquí tenemos ahora sí el análisis de los subgrupos. Tenemos principalmente que hubo una mejoría en los pacientes que tenían previamente diabetes mellitus, pero por ejemplo, en los pacientes que tenían la albuminuria menor a 30 prácticamente, pues no hubo, no tuvo resultados estadísticamente significativos. O, por ejemplo, en pacientes que tuvieron una tasa de filtrado glomerular de 30 a 45, tampoco tenemos que sea estadísticamente significativo porque pues, nos cruza el 1. Y, también en la causa que tengamos una enfermedad renal ocasionada por hipertensión, también no hubo una diferencia a los pacientes que tuvieron uso de empagliflozina contra los pacientes del grupo placebo. Y también me pareció importante poner esta gráfica pues para evidenciar más todavía esto. La sacamos del índice, que es ahora sí hablando sobre los desenlaces terciarios, que es la causa que sea por causas de muertes cardiovasculares y no cardiovasculares, como podemos ver prácticamente no hubo diferencia o hasta en algunos hubo hasta mejoría en los pacientes que tuvieron este placebo, como por ejemplo en las infecciones, los pacientes con placebo tuvieron mejoría o tuvieron mejor desenlace, pero pues esto pues no es estadísticamente significativo porque en todas las líneas nos está cruzando el 1, ¿sí? Y como podemos ver, la tabla previa que vimos, podemos ver la gráfica de Kaplan-Meier, donde ambas líneas se cruzan, comentándonos que no es estadísticamente significativo el uso de empagliflozina para disminuir el riesgo de muerte por causa cardiovascular. Y bueno, ahora sí hablando un poquito sobre la discusión, pues qué limitaciones encontramos en este estudio.
Pues no se realizó un subgrupo de un análisis en los subgrupos de los pacientes, hablando, por ejemplo, como vimos, hubo pacientes que tomaron empagliflozina tanto en el pre como en el post-trial, que fue el 43%, pero también hubo pacientes que en la fase activa tomaron el medicamento, pero en el post-trial no lo tomaron y no podemos ver si hubo alguna diferencia o hubo un empeoramiento de su tasa de filtrado glomerular comparado con los pacientes que siempre utilizaron la empagliflozina. También no se estudió a los pacientes que en ningún momento tomaron la epaglifosina o los pacientes que no tomaron la epaglifosina, pero en el post-trial sí se les dio epaglifosina si tuvo una disminución de la progresión de la enfermedad. También como limitación que encontramos, pues el seguimiento de los pacientes fue con datos del expediente electrónico y el uso de epaglifosina fue pues a libre albedrío de los médicos tratantes. No tenemos algunas recomendaciones que nos haya dado pues el grupo EPA-Kidney para el uso de este medicamento. Y pues nos explica el por qué se excluyó Japón o algunos centros, que pues no sabemos pues cuál va a haber sido la causa. También tenemos que estuvo de por medio pues la pandemia de COVID, que también pudo ser algún factor distractor. Y bueno, ¿qué es lo que se observó en este estudio? Pues que los beneficios absolutos tanto para un desenlace primario como para la muerte o la enfermedad renal terminal se mantuvieron inicialmente posterior a suspender el tratamiento como se comentó previamente. En términos relativos, pues el efecto residual del medicamento de empagliflozina sobre el resultado primario fue menor que el efecto de recibir empagliflozina durante el periodo activo del ensayo y pareció durar hasta 12 meses. Y se encontró que el mayor beneficio fue durante los primeros 6 meses, pero posterior a estos 12 meses, ese efecto prácticamente se perdió. Y nos comenta que la maximización de los efectos clínicos cardiorrenales de estos medicamentos se requiere pues, un tratamiento a largo plazo. No podemos suspender el tratamiento como podemos ver, como se comentó previamente. Y bueno, los mecanismos de por qué persiste el efecto de estos fármacos aún deben de ser estudiados. Una hipótesis que plantea el estudio, pues es que hubo una preservación de las glomérulos en los pacientes que tuvieron el uso de este medicamento. Pues por tener mayor número de nefronas funcionales durante este fase activo, pudo haber o disminuyó el riesgo de la enfermedad renal en la etapa terminal posterior a suspender el tratamiento de la peligrosina y hubo una preservación de esta función renal. Y esto, pues, pudo haber medido algunos de los beneficios observados en este estudio, ¿sí? Y ya para terminar, como la conclusión, pues el seguimiento postensayo de los pacientes clínicos, digo, Ok, puedes caer. en el seguimiento post-ensayo de los pacientes del ensayo activo proporcionó pues, la cuantificación más completa de los efectos totales a corto periodo de tiempo, con la de empagliflozina a los 2 años, incluidos los efectos residuales que tenemos con este medicamento posterior a suspender el tratamiento. Y en un amplio rango de pacientes con enfermedad renal crónica, la empagliflozina continuó teniendo beneficios posterior a los 12 meses después de suspender el tratamiento, pero no es recomendable suspender este tratamiento por lo que se comentó previamente. Y bueno, esta es la bibliografía que se utilizó para la investigación de este estudio y pues no sé si tengan algún comentario.